estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú hiciste posible la salvación del ser humano. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque sin ti no somos nada en este mundo, pero contigo lo tenemos todo. Ven a iluminarnos por medio de tu Espíritu Santo. Manifiéstate en cada corazón aquí presente, cada familia, cada niño, cada joven, cada adulto, y que tu nombre sea glorificado y ensalzado sobre todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era una noche fría, era una noche de luna llena de Pascua. Las casas de los peregrinos se hallaban en un profundo silencio, mientras Jesús y sus discípulos caminaban lentamente y se dirigían hacia el Getsemaní. Pero mientras se iban acercando poco a poco, los discípulos pudieron contemplar en su Jesús, en su amado Maestro, una profunda tristeza en su rostro. Empezaron a ver que empezó a caer en un profundo silencio, pero nadie se atrevía a preguntarle nada. Y mientras ellos seguían caminando hacia la Getsemaní, de pronto empezaron a ver a Jesús tambalearse de tal manera que los discípulos que iban con él tuvieron que sostenerlo para que no cayera a tierra. Pero ¿qué era lo que estaba pasándole a Cristo Jesús en ese momento? Acababan de celebrar la Santa Cena, habían salido cantando el último himno y ahora se dirigían hacia el Getsemaní. Y ahí los discípulos podían contemplar el rostro de Cristo Jesús. Nunca antes lo habían visto tan triste y sumido en un profundo silencio. ¿Qué era lo que estaba pasando con Cristo Jesús en ese momento? ¿Qué era lo que estaba sintiendo Cristo Jesús en ese momento? Déjame decirte, mi querido hermano, esta mañana, ¿qué era lo que decía? Vamos a ver la palabra de Dios que dice en el libro de San Marcos. ¿Qué era lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento? Capítulo 14, versículo 33. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó. ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué comenzó a hacer nuestro Señor Jesucristo? A atemorizarse y a angustiarse.
Podemos imaginarnos al Hijo de Dios, al Creador de los cielos y de la tierra y del universo, al Creador de nuestras propias vidas, sintiendo temor, sintiendo angustia. Déjame decirte, mi querido hermano, que Jesús también fue como uno de nosotros. Sintió dolor, ¿sí? Sintió tristeza también, sintió frío, tuvo hambre, tuvo cansancio. Jesús sabía a qué había venido a esta tierra. Jesús sabía que se estaba aproximándose para subir a la cruz del Calvario y morir y cargar el pecado de cada uno de nosotros. Déjame decirte, el versículo 34 le dice: está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad, le dice a sus discípulos. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste a las fechas de hoy que se está celebrando la Navidad, la Natividad de Jesús, a los momentos de la Pascua, a diferente cuadro? Ya no era un niño que venía recién nacido, que había encarnado, había tomado el cuerpo humano para poder venir a salvarnos. Había crecido, había llevado su ministerio terrenal y ahora se encontraba ahí en el Getsemaní, implorándole a Dios, implorándole al Padre si era posible pasar de él la copa que estaba a punto de beber. Empezó a sentir, a atemorizarse y empezó a angustiarse. El Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra y del universo, ahí estaba triste, angustiado, con miedo. Yo me pregunto en esta mañana qué era lo que le estaría pasando en su mente y en el corazón de Cristo Jesús en ese momento. ¿Qué era lo que él estaba sintiendo en ese momento Cristo Jesús cuando empezó, a punto estuvo a desmayarse, caer al suelo? Era lo que estaba pasando, que estaba empezando a cargar los pecados, los tuyos y los míos y los de todo el mundo. Déjame decirte lo que dice la pluma inspirada. Dice: Jesús había estado conversando con sus discípulos, instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza. Como esa noche de su última agonía, toda su vida había andado en la presencia de Dios mientras se hallaba en conflicto con los hombres. Pero ahora parecía estar excluido de la presencia de Dios, de la luz sustentadora de Dios, y ahora se contaba con los transgresores y debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Ese era el temor que estaba sintiendo Cristo Jesús. Estaba sintiendo el miedo de lo estaba empezando a sentir el peso del pecado de cada uno de nosotros. Pero lo más triste, déjame decirte, la angustia que lo atemorizaba a Cristo Jesús era quedar separado del Padre y ser contado como uno de los transgresores. Pero ahora parecía estar excluido de la presencia de Dios, se sentía solo. De la luz sustentadora de Dios, ahora se encontraba con los transgresores y debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parecía el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedara privado para siempre del amor de su Padre. Wow. Ese era el temor que sentía Jesús, quedar separado del Padre. No volver nuevamente a estar en comunicación, en comunión con el Padre. Ese era el temor que sentía él. Terrible le parecía el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, y exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Te pregunto hoy en esta mañana, ¿qué estaría pasando por la mente de Cristo Jesús en esos momentos? Él tenía todo el derecho de poderse levantar y no beber la copa que tenía que beber. Era el Hijo de Dios,
pero no podía usar su divinidad para en ningún momento. Recordamos la tentación en el desierto donde se decidió el destino de este mundo. En el desierto de la tentación Jesús había salido victorioso, venciendo a Satanás. Pero ahora se encontraba ahí postrado en una noche oscura, en una noche llena de sereno, fría, y ahí postrado aferrándose en el Getsemaní, en el piso frío, implorando que si era posible pasar a la copa de él, no beberla, no subir a la cruz del Calvario. Era una gran lucha para el Hijo de Dios. Pero déjame decirte, ¿qué era lo que estaba pasando en su mente y en su corazón? Déjame decirte que en su mente de Cristo Jesús estabas tú y estaba yo, en su corazón. ¿Cuánto tiempo hace que pasó el sacrificio de Jesús? Hace miles de años. Tú no estabas ahí, yo no estaba ahí, pero lo creemos por fe que estábamos en el corazón de Cristo Jesús. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado, y mientras avanzaba, esa extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarlo acerca de su causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviera por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo y dejaba oír gemidos como si algo le agobiase. ¿Te puedes imaginar, mi querido hermano? Le estaba agobiando el peso del pecado de cada uno de nosotros. El peso del pecado del mundo. Estaba empezando a sentir la agonía que Cristo Jesús estaba sintiendo. Para que su maestro pudiera descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo y dejaba oír gemidos como si algo le agobiase. Hubo una terrible carga. 2 veces le tuvieron que sostener para que sus compañeros, pues sin ellos, habría él caído al suelo. Cristo había dejado a varios de sus discípulos casi en la entrada, mientras que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Esos discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Ellos habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés, a Elías, habían oído la voz del cielo, y ahora Cristo en su lucha deseaba su presencia inmediata. Déjame preguntarte hoy en esta mañana, ¿cómo te sentirías estando en angustia, con temor, afligido, y que alguien te acompañara y te dijera: amigo, Marcos, no tengas miedo, yo estoy contigo? Pero en ese momento Jesús deseaba que sus discípulos estuvieran con él en ese momento de agonía. Solamente Jesús sentía lo que él estaba sintiendo en la carga del peso del pecado. No tan lejos que no pudiesen verle y oírle, cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando del paso Padre. La cima era tan ancha y negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra nuestra transgresión. Terrible, mi querido hermano, era la transgresión de la ley. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Déjame decirte, mi querido hermano, que Cristo ahí estaba sufriendo la agonía. Estaba sintiendo el peso, estaba sintiendo él solo. Necesitaba que alguien estuviera acompañándolo ahí en esos momentos, aliento, que le infundieran aliento. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando salió sus discípulos, le preguntó a Pedro, y tenían que seguir orando porque la verdad el espíritu estaba alerta, pero la carne estaba enferma. El Hijo de Dios se encontraba ahí postrado.
Ya no se encontraba ahí donde había venido a nacer, en un pesebre. Ya no se encontraba ahí, ahora estaba ejerciendo, ya había ejercido su ministerio y ahora estaba por subir a la cruz del Calvario para ser atormentado, para sufrir, para cargar el pecado, el peso del pecado, los tuyos y los míos y por los de todo el mundo. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina y veía lo que significaba la justicia. Hasta ahora había obrado como intercedor por otros, pero ahora anhelaba un intercesor para sí. ¿Cuántas veces te has sentido en ese momento tú solo cuando necesitas a alguien? Una palabra de aliento, una palabra de consuelo que esté contigo en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de ansiedad, de necesidad. Era lo que Jesús anhelaba en esos momentos. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía su naturaleza humana pudiese soportar el venidero conflicto contra las potestades de las tinieblas. En el desierto la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha por la cual había estado preparando durante 3 años de Cristo. Pero todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo y él mismo sería derribado y desechado. ¿Te puedes imaginar, mi querido hermano, Jesús ahí postrado en el Getsemaní y miles y ángeles malos, Satanás, infundiéndole desaliento? ¿Para qué? Para que desistiera, para que no bebiera esa copa que estaba por beber. Satanás sabía muy bien que había sido vencido en el desierto, pero ahora se había estado preparando y doblegando sus esfuerzos para este último combate, para poder vencer a Cristo Jesús. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha por la cual se había estado preparando durante los 3 años de Cristo. 3 largos años que Cristo en su ministerio, Satanás estuvo preparándose para poder dar ese gran golpe, de poder desanimar al Hijo de Dios. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Satanás siempre, él quiso esta tierra. Él quería poner su reino en esta tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, él tomó el control y el dominio de este mundo. Pero no contaban con la justicia de Cristo Jesús, que él vino a arrebatar, a buscar lo que se había perdido. Oh, mi querido hermano, déjame decirte cuán grande amor, qué amor inmensurable es el de Cristo Jesús. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de angustia, tú estabas en el corazón de Cristo. Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a qué? Al arrepentimiento. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado del Padre. Esa era su angustia, quedar separado del Padre. Satanás le decía que si se hacía garante del mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca sería uno con Dios. Ese era el propósito de Satanás, mi querido hermano. Desanimar, destruir el plan de salvación para que Jesús desistiera, para que Jesús no tomara esa copa. Puedes imaginarte, mi querido hermano, desanimándolo ahí, las huestes satánicas, Satanás, infundiéndole que se había preparado durante 3 años para pegar el golpe con más rigor. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Ese era el temor de Cristo Jesús. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Y qué iba a ganar con ese sacrificio? Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres.
Satanás presentaba al Redentor la situación de sus rasgos más duros. No tiene caso. ¿Para qué vas a morir? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a subir a la cruz del Calvario? Mira, no te quieren. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos. Ahí estaba el Hijo de Dios, sufriendo los ataques de Satanás en ese momento, tratándole de infundir desaliento, tratándole de que él pudiera usar su divinidad. Pero sin embargo, Jesús se mantuvo firme. Sin embargo, Jesús se mantuvo leal a Dios. El pueblo que pretende estar por encima de todos, le decía Satanás, de los demás, en ventajas temporales, espirituales, te ha rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esas ventajas temporales, espirituales te ha rechazado. Estás tratando de destruirte a ti. Fundamento, centro y sello de las promesas hechas como pueblo peculiar. Gracias, hermano. ¿Cómo es posible que tu propio pueblo te está sacrificando? Mira, te va a sacrificar, te va a azotar, te ha despreciado. ¿Tú crees que tiene caso de que mueras por ellos? Pero sin embargo, Cristo se mantuvo firme. Y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él salió victorioso. Y bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque tú y yo estábamos en su mente y en su corazón. Uno de tus propios discípulos que escucha tus instrucciones se ha destacado en la actividad de tu iglesia. Te traicionará. Uno de los más celosos seguidores te negará y te abandonará. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma y el conflicto era terrible. Era una gran lucha para el Hijo de Dios, mi querido hermano. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Cristo Jesús? ¿Hubieras estado dispuesto a recibir el castigo que lo que la ley exigía, la vida del pecador? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes Él había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma y el conflicto era terrible. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Mirámosle, contemplémosles el precio que ha de pagar. Por el alma humana en su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más de Dios. El frío, el rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no se haga como yo, sino como tú. Apartándose, Jesús volvió al lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba y ahora no por sus discípulos para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. El destino del mundo estaba por decidirse en esos momentos, mi querido hermano. ¿Subirá Jesús? ¿Beberá la copa? ¿O la rechazará? Y yo volveré a mi Padre. ¿Bebe el Hijo de Dios la amarga copa de la agonía y la humillación? ¿Sufriré inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? No, déjame decirte, mi querido hermano, que Cristo Jesús, el plan de salvación que Él
había hecho desde antes de la fundación del mundo, se estaba llevando a cabo en esos momentos. Y Cristo era el vencedor. Cristo Jesús salió vencedor. 3 veces repitió la oración: si no puedes pasar este vaso de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ve a los transgresores de la ley abandonados a sí mismos. Tendrían que parecer, ver la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. ¿Salvará al hombre? Sea cualquiera el costo que sea su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna. En la mente de Jesús estaba el mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en su pensamiento estaba ahí de venir a salvar el mundo, porque ese es su propósito. Y cada uno de nosotros, déjame decirte, mi querido hermano, somos hechos a semejanza de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros fuimos hechos a semejanza, es porque fuimos una raza especial hecha igual a Cristo Jesús. Somos diferentes, mi querido hermano. Somos la semejanza del Hijo de Dios. Los ángeles son diferentes, otros mundos donde el pecado no ha entrado son diferentes, pero nosotros somos la imagen de Cristo Jesús. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador, vieron que su Señor, rodeado de legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse, hubo silencio en el cielo. Tú como padre, ¿qué hubieras hecho si tú hubieras visto a tu hijo ahí postrado? ¿Qué hubieras hecho tú como padre si ves a tu hijo afligido, angustiado, temeroso? ¿Cómo te le acercarías a él como padre? ¿Acaso no sentirías dolor? ¿Acaso no sentirías el deseo de poder liberarlo de ahí y sacarlo? Pero Jesús había tomado la decisión de venir a salvarte a ti y a mí. Esa fue su decisión de él. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto llegaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, parecían atentamente estar en gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban que la respuesta recibiría la oración 3 veces repetidas por Cristo. Satanás y sus ángeles estaban ahí ansiosos, esperando a ver cuál era la respuesta de Cristo Jesús. ¿Desistirá? ¿Tomará la copa? Estaban ansiosos. Los ángeles habían anhelado de llevar alivio al divino doliente. Los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad y de esa hora crítica. El poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios ocupaba el lugar en el cuyo Satanás vino al lado de Cristo. No vino para quitar la copa de su mano, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, y asegurado el amor de su Padre, vino para dar poder suplicante divino humano. Oh, mi querido hermano, déjame decirte, alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él fue el único. Ni un ángel cubría la deuda que nosotros debíamos. Ni nadie del cielo podía salvarnos, sino solamente aquel que nos había creado, el Hijo de Dios. Y Cristo Jesús decidió caminar por la senda manchada de sangre para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Y hoy en esta mañana te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de Cristo Jesús? Merecíamos tomar el lugar de Cristo Jesús, pero sin embargo, Él nos hizo un lado y Él tomó tu lugar.
Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Sufrir las consecuencias de la transgresión de la ley. Pero ahora vemos al Hijo de Dios, mi querido hermano, ya no está en la cruz del Calvario. Ahora podemos verlo, mi querido hermano, a la diestra de Dios en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser salvos. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Hijo de Dios, muy pronto aparecerá, no vendrá como un niño, como un baby. Ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vendrá como juez, vendrá coronado con millares y millares de ángeles a su alrededor y vendrá por un pueblo que le está esperando ansiosamente. Y ese pueblo, quiera Dios que seamos tú y seamos yo también, porque yo quiero estar con Cristo Jesús. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Y le aseguró que el Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Y le dijo que haría el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Oh, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el plan de salvación que Él vino, que Él formó desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación se originó desde antes de que tú y yo existiéramos. Y ahí, en el sufrimiento de Jesús, y ahí en su aflicción, estábamos tú y estaba yo, y seguimos estando en el corazón de Jesús. Que en esta mañana podamos nosotros meditar en su gran sacrificio. Vino como Rey de Reyes, nació en un pesebre, sí, pero que nuestro punto de meditación sea el plan de salvación que vino a otorgarnos a ti y a mí. Que Dios te bendiga. Amén.